Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, bendito pueblo de Dios, a una bendita enseñanza más. A todos los que están dando un seguimiento, a todos los suscriptores, que la bendita presencia de Dios y la luz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Yo he orado, como siempre se lo pido a Dios, para la gloria de Dios, por todos aquellos que están predestinados para escuchar la bendita palabra de Dios por este medio. Así que continuemos con la enseñanza número 13 a todos los mexicanos en Estados Unidos, en Perú, Colombia, España, a todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Los deseos son de Dios dentro de mí, para que sean salvos. Continuemos con la enseñanza número 31, en Hechos capítulo 13, versículo 11. Entonces ayer aprendimos la oposición, el falso profeta, el poder de Satanás, los hechiceros, los magos, los que están en contra de apartar de la fe a los que se les va a predicar la bendita palabra de Dios. En eso nos quedamos ayer y dice en el versículo 11, una vez que Pedro miró fijamente a Bar Jesús, que trataba de apartar a este procónsul de la fe, lo miró fijamente, le dijo lo que tenía dentro y luego le dijo: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Yo creo que una de las peores situaciones que puede pasar un ser humano es quedarse ciego. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que muchos predican que Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador. Hay muchos que no conciben un Dios como el que nos describe Cristo, un Dios que deje ciego, un Dios que haya terminado con fuego y azufre a un pueblo, un Dios que haya terminado con diluvio, un Dios que está dando el justo pago en estos últimos tiempos a todos los hipócritas, un Dios que el mundo está padeciendo los principios de dolores de parto porque no se quieren arrepentir. Bueno, nosotros, la bendita palabra, nos predica el verdadero Dios, porque o somos luz y trabajamos en la obra, o somos opositores para detener la obra. Pero el problema es que yo puedo ser amigo del diablo, pero nunca me va a proteger contra lo que Dios en su momento pueda determinar para castigarme. En este caso, como una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Le dijo Pablo: he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y la diestra del Señor o es para favorecerme o cuando está en contra. Cuidado, bendito hermano y bendita hermana, porque aquel que quiere pecar, que quiere apartar de la fe, que está lleno de engaño por haber pecado, es mejor que se suba al ring a pelear con el Canelo, con un karateca, a ponerse con Dios. Porque sí le digo, bendito hermano y bendita hermana, que los que hemos leído la bendita palabra, cuando Dios se enoja, yo mejor, si usted ha leído la Biblia, el principio de las veces es el temor. El temor. Y a mí, conocer al verdadero Dios me ha servido mucho para temerle. Porque hoy, quizás, no me quite la vista de mis ojos carnales, pero sí la vista espiritual, y que me deje ciego sin ver la luz, que es Cristo Jesús. Y así, hoy hay muchos ciegos que Dios, alguna vez que pudieron ver, alguna ocasión
que pudieron estar en la verdad, pero que cambiaron la gloria de Dios y fueron llenos de toda maldad. Y como ayer veíamos, se convirtieron en falsos profetas y empezaron a ser instrumentos para apartar de la verdad a los que verdaderamente se les predica el Evangelio. Bueno, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, conozcamos a Dios. Lo dejó ciego por un tiempo y le dijo que en un tiempo no iba a ver el sol. Y hubo obscuridad, como también al pecador Dios le pone un velo. Al pecador Dios lo deja en las tinieblas, lo deja en el mundo para que no le pueda resplandecer la luz de Cristo Jesús. Ahora dice, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Porque de igual manera estos, cuando se quedan sin luz, ya acomodando lo espiritual, están buscando ciegos que guían ciegos y los dos tropiezan. Están buscando congregaciones donde les rasquen el oído, donde entre paréntesis los conduzcan, pero como dijo Cristo Jesús, estos son ciegos, guiando a ciegos, y los dos tropezarán. Dice en el versículo 2, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Claro, vio el poder de Dios. Este hombre que había engañado al procónsul por mucho tiempo, vio el poder de Dios, vio cómo lo dejó siendo un mago, y maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, doctrina es enseñanza. ¿Qué habrá pasado entonces? Que Pablo y Bernabé evangelizaron, le dieron las buenas nuevas de salvación a este hombre. Ya le dije, 1:30, 2 horas, como Felipe el eunuco. Así, la enseñanza, ponga atención, cuando uno habla mediante el Espíritu Santo y conforme la palabra, la doctrina no era de Pablo, no era de Bernabé. Esta doctrina que Dios me permite subir por medio de YouTube no es mía, no es mi enseñanza. Es por eso que pocos escuchan a Dios, porque en todos los tiempos la verdadera palabra de Dios ha estorbado, ha molestado a muchos. Entonces hay los que creen, porque va a haber gente que cree, como el procónsul estaba maravillado de la doctrina, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a mí, cuando se me predicó la bendita palabra de Dios, me quedé maravillado de la enseñanza que nos vino a traer Jesucristo mediante esta bendita palabra viva. Y me sigo maravillando. Y me sigo maravillando, y me maravillé por mucho tiempo en el discipulado, cuando Dios me iba mostrando y me iba enseñando el camino, siempre con su bendita presencia, siempre hablando Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no pequé, porque no fui hipócrita, no regresé al mundo por gloria de Dios, no para gloria mía. Y en todo momento me maravillé con la autoridad y con las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, el pastor y mi sumo sacerdote. Y espero que el de usted también. Entonces, se maravilló el procónsul de la doctrina del Señor. Dice en el 13, una vez que ya aceptó a Cristo, que se bautizó, bueno, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge después de estos acontecimientos. Arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero no volvió al mundo, no. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, se apartó para irse a Jerusalén, pero para la obra de Dios. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que le he dicho, que pongamos atención y meditemos. ¿Qué hacían estos hombres todos los días? Usted, dígame si tenían tiempo de atender un negocio, si tenían tiempo de llevar a sus hijos a la escuela. Usted dígamelo, ¿verdad? Porque esos hombres lo habían dejado, todavía no unos casados,
como Pedro, otros que no estaban casados, otros con hijos, pero enfocados en la obra del Señor, en la cruz de Cristo Jesús todos los días. Entonces, otra vez, habiendo zarpado, esto quiere decir que después de darle el evangelio al procónsul, se embarcaron para ir a otro lugar y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, a otra aldea, a otra ciudad, de Pánfila. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Porque recordemos que los judíos tenían el mandamiento de que el séptimo día, que era el Shabbat, en el calendario hebreo, tenían que estar escuchando la bendita palabra de Dios y no haciendo ningún trabajo. Seguían llevando esta costumbre. Entonces, la prioridad de Pablo y de cualquiera que tiene el Espíritu Santo siempre es ir por lo que Dios dijo. Primeramente a los suyos vino, primeramente al primer pueblo, ya a los que han dado un seguimiento, Dios nos da un razonamiento del por qué y del por qué también un verdadero cristiano el día de hoy que tenga el Espíritu Santo y esté en un lugar donde haya judíos, la prioridad es ir a los judíos, claro, también a los gentiles, pero a los del primer pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, primeramente vino a su pueblo y recuerde, Dios les confió el Evangelio y el Evangelio se esparció por medio del primer pueblo de Dios. Vino nuestro Señor Jesucristo, nacido en carne, por el primer pueblo de Dios. Todos los profetas que profetizaron el nuevo pacto fueron de la circuncisión. Desde que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, Dios escogió un pueblo para dejar una plataforma que fueron estos hombres. Entonces, por eso Pablo llegaba y aprovechaba cuando se juntaban los judíos, aunque recuerde que era un arma de dos filos, como lo vamos a ir viendo, pero recordemos también, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque cuando uno que está en la verdad y puede ver y ve a hermanos, o bien, no hermanos, congregaciones que piensan que son cristianos, pero andan en la carne, y Dios nos permita no a meternos en fundamento ajeno, donde haya santidad y donde haya verdaderos cristianos, sino donde visualicemos, donde hay mentira y Dios nos permita ir a presentar la verdad. Ahora, dice aquí, Antioquía, Pisidia entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice, y después de la lectura de la ley de los profetas en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a los que iban con él: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Y qué bonito, bendito hermano y bendita hermana, que un anciano, yo creo que ahí sabían que estos eran judíos, porque se identificaban por la manera de vestir, por la manera de hablar, por la fisonomía que tenían en aquel entonces. Entonces, yo creo que ahí donde entró Pablo y estos varones, probablemente estos de la circuncisión no conocían a Pablo, pensaban que eran judíos de la circuncisión y aprovecharon para hablar lo que se había oído en todos los judíos de la circuncisión, de todas las aldeas y de todas las ciudades y de todo Israel. Tenían conocimiento que habían cristianos y estaban en contra
de la cruz de Cristo Jesús, en contra de Cristo. Pero vamos a ver. Entonces Pablo, y aquí también aprendemos el fruto del Espíritu Santo, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, porque ahora espiritualmente la lucha no es contra sangre y carne como en el Antiguo Testamento, no es con armadura física, ahora la lucha es sabiduría contra sabiduría. Recordemos que los que no están bautizados y los que no tienen a Cristo Jesús no son de Dios. Recordemos que el enemigo operaba dentro de esas sinagogas. Dice entonces, varones hermanos, y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio de la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, oír lo que les va a decir el Espíritu. Ahora, varones israelitas, al primer pueblo, y a los que temen a Dios. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, aunque yo ya lo he venido explicando, siempre hacer una pausa para profundizar las enseñanzas de la bendita palabra. El temor a Dios. Como dice también en Proverbios 1:7, que era de la ley. Bienaventurados los que temen a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, meditemos. Bien, si Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, es el creador de los cielos y de la tierra, y su fruto es amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad, ¿por qué le voy a temer a un ser tan divino? Ahora, temo a lo que está escrito por Dios, por amor a su bendita ley, no personalmente a Dios, y sí también, porque Dios es el que nos entrega cuando practicamos el pecado a la maldición y a lo que está escrito. Ahora, yo le tengo temor a lo que está escrito, a la desobediencia y a las dádivas o a la recompensa de los que son acreedores por practicar el pecado. Porque así como hay dádivas y hay bendiciones de Dios para los que practican la verdad, también dentro de la ley de Dios hay maldiciones. Recordemos, bendito pueblo de Dios, que nosotros estamos en un pacto de fe. Y la fe es que esta bendita palabra nos profetiza nuestro futuro para bien o para mal. Para bien, si soy amigo de Dios. Para mal, si peco. Y para mal, viene muchísima palabra muy amplia, horrible, de lo que Dios permite a los que no creen. Y de igual manera, bendiciones detrás de cada mandamiento, con sacrificio y con obediencia. Entonces, ya depende de cada uno. Ahora, para poder fortalecer esta bendita palabra y los que temen a Dios, y siempre he puesto este ejemplo, yo tengo un hijo que amo y que no quiero que muera, pero mi hijo requiere un auto para poderse trasladar a su escuela y para poder hacer todas las cosas que le piden en esa escuela. Tiene 19 años. Y yo lo siento antes de darle el carro. Y hablo con él. Y le digo, hijo, primeramente te voy a poner unas clases en la ciudad donde vivo, clases de manejo. En segundo lugar, te vas a tener que aprender la ley del automovilista, semáforos, simbolismos, absolutamente todo. Te voy a enseñar a conocer
lo básico de un carro, que son presión de llantas, niveles de aceite, de agua, limpiadores, frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos, todos los que saben manejar saben a lo que me refiero. Y le digo, hijo, aquí está tu regalo. Ya vistes, está prohibido manejar y ir viendo tu celular, hijo. Está prohibido no rebasar el límite de velocidad, que lleves tu distancia, que seas prudente, hijo, y que respetes los semáforos. Nunca se te vaya a ocurrir tomar en el carro. Siempre ponte tu cinturón de seguridad. Siempre ve con los 5 sentidos, hijo. No te duermas, vela. Siempre ve con los 5 sentidos. No subas gente que te distraiga. No vayas con música que te distraiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, hijo, yo te digo todo esto porque te amo y no quiero perderte. Este es un regalo que te doy. No quiero ni que pierdas tu regalo, ni quiero verte perdido, porque si no me haces caso, hijo, tu vida corre peligro. Eso es el temor a Dios y el amor de Dios para con nosotros. Nos entrega un regalo que es la salvación, que es Cristo, oro, plata, la cruz. Nos entrega una herencia hermosísima y nos dice con la bendita palabra, teme, hijo mío, el velar, el no descuidar todos los mandamientos y todos los proverbios y consejos que yo te doy, porque entonces vivirás y todo te saldrá bien. De igual manera, yo a un hijo le digo, hijo, si me haces caso, es muy difícil que tengas un accidente, muy difícil que pierdas tu carro. Teme a mi palabra sabia, hijo, porque tengo más experiencia que tú. Yo ya manejé mucho tiempo, hijo, y lo hago por amor a ti. Es lo mismo, ese es el temor. Por eso me detuve para explicarle, oigan, todo Israel y los que temen a Dios, oigan, ahora empieza, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos el evangelio a un gentil que fue a Cornelio, que jamás tocó esto en el momento Pedro. También vemos ya el discurso que Pedro, con la lengua de fuego, en el primer discurso que habló a los judíos, cómo se evangeliza de diferente manera a un judío, tocándoles desde el Antiguo Testamento, y aquí les está tocando Pablo desde Egipto, desde que estuvieron 400 años en Egipto, ya es como una sombra, como ya lo hemos visto, de lo que iba a venir, Moisés como Jesús libertando al pueblo, sacándolos de la esclavitud, etc. Entonces, empiezan con un fundamento desde el Antiguo Testamento, mas no lo puedo hacer yo así con un católico o con alguien que está ajeno a todo el conocimiento de la Biblia, como su servidor. Yo cuando era católico, pues estaba ajeno al libro del Éxodo, a Jeremías, a Isaías y a las profecías y a las sombras. Pero estos no, estos tenían la ley, leían la ley. Entonces, así empieza. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres. Así, ya sabemos que por medio de Abraham salió todas las Abraham, Isaac, Jacobo, las 12 tribus, luego que estuvieron en Egipto ahí se multiplicaron, ¿verdad? Y a eso se les llama padres, a las 12 tribus, a todos los que salieron de Egipto y de ese linaje. Dice, ¿los escogió a nuestros padres? Sí, claro, de todas las naciones, eso sí, porque en el Antiguo Testamento hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que ninguna nación conocía a Dios. Desde que entró el pecado, la única nación
en el Antiguo Testamento que conocía a Dios del cielo era el pueblo de Israel. Todas las demás naciones tenían muñecos hechos por manos, dioses hechos por manos humanas y otros dioses que no eran del cielo. Bueno, este pueblo de Israel escogió Dios a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ahora, los enalteció. ¿Cómo los enalteció? Nunca los dejó. Los sacó libres. Pero recordemos que todos estos hombres fueron extranjeros para Egipto, fueron esclavos, no eran egipcios. Ya profetizando Dios también hoy que Egipto es el mundo y que todos los que somos pueblo de Dios el día de hoy somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es esto? No tenemos aquí un trabajo en el mundo, en las escuelas. No tenemos nada que me quite el tiempo para poder adorar a Dios sabiendo que yo soy de allá arriba, que soy gente de paso, que debo de aprovechar bien el tiempo y no perder el tiempo. Yo le he dicho y le he puesto el ejemplo, ¿verdad?, sobre este tema, pero lo voy a volver a hacer porque lo estamos tomando. En el Nuevo Testamento, en Pedro, dice la palabra: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿qué es un extranjero y un peregrino? Bien, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Voy a irme a Estados Unidos de vacaciones, a California, ¿verdad? Un mes con mi familia. Llego allá a California y no voy a salir a buscar trabajo. O van a llegar y me van a ofrecer un negocio. Y le voy a decir, no, pero ¿por qué no? Si es muy jugoso. Yo, porque yo no soy de aquí, vengo de vacaciones. Mi trabajo y mi casa y mi nación están en la Ciudad de México. Oiga, meta a su hijo a la escuela. No, soy extranjero aquí, soy gente de paso. Mi hogar lo tengo allá en la Ciudad de México. Vengo con mi familia, nada más de paso, nada más de como peregrino, de paso. Ahora, siempre Dios nos habla simbólicamente, porque precisamente sabiendo yo que desde el momento en que Dios me llamó por Cristo Jesús y dejé lo mexicano, dejé mi cuerpo, dejé la bandera, dejé esta patria, y Dios me hizo pueblo suyo. ¿Qué es pueblo suyo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Dios no es un Dios de mexicanos ni de chinos. Por eso también quiero aclararle que muchos pastores que interpretan la Biblia de carne dicen: oremos por Estados Unidos, oremos por México. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Dios no conoce a ninguna nación como pueblo suyo, porque en Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado a la patria celestial, al monte que no se puede palpar. Nos hemos acercado a Israel. Ahora, mi patria está allá arriba. Yo voy allá arriba. Yo soy de allá arriba. Allá arriba soy eterno. Ahora, aquí, en el momento que Cristo Jesús vino y me sacó de la inmundicia y me dio por misericordia la oportunidad de hacerme pueblo suyo y me resucitó, entonces tuve el conocimiento que el planeta Tierra es únicamente mi escuela para ir a la vida eterna y que no debo de perder tiempo aquí, que no es mi hogar, que Dios no hizo el planeta Tierra para que viviéramos eternamente aquí, que únicamente los años que Dios ha permitido al ser humano es para aprovecharlos, para
ser frutos dignos de arrepentimiento para adorar y alabar a Dios y glorificar a Dios e ir al verdadero hogar y a la vida eterna. Entonces, es muy importante, bendito hermano, que el primer pueblo como una sombra estuvo en Egipto, pero como extranjero y peregrino, ya como una sombra de la enseñanza que iba a venir. Claro, Pablo todavía no les está dando a entender esto, estaban con un velo, les está dando a entender que tiene la palabra en su corazón y va a llegar a Cristo Jesús. Dice entonces, el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y sí, cuando dice con brazo levantado, es que recordemos que Dios nos deja como historia, también para conocimiento de Satanás, que en aquel entonces no había mayor imperio y mayor poder que el faraón de esa época. Estamos hablando de la época de Moisés y de la esclavitud. Todas las naciones que rodeaban Egipto, no había quien derrotara ese poderío. De igual manera, proféticamente, Satanás tuvo, bíblicamente, la autoridad y la jerarquía sobre el ser humano, desde que entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y Satanás tuvo y fue un gobernante del ser humano por mucho tiempo, y nadie pudo escapar de él, nadie pudo escapar de su poder. Así, de igual manera como Dios mandó a Moisés, un hombre que con la mano de Dios, que representa su poder, la diestra, venció a Egipto, venció a Satanás y los dejó en la ruina y sacó libre a todos los que participaron por fe del Cordero Pascual y de la sangre, ya profetizando a Cristo Jesús. Que de igual manera, ningún ser humano, cuando vino Cristo Jesús, dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ninguno que adore a Dios. Entonces, Cristo Jesús nos vino a libertar de ese Egipto que hoy es el mundo y de ese Satanás que tuvo el imperio sobre los seres humanos, a los que creímos. Y de igual manera, con mano fuerte, así como en el Antiguo Testamento, con 10 plagas y abriendo el Mar Rojo, de igual manera también, con brazo fuerte, nos ha sacado por medio de Cristo. Ahora ya no con 10 plagas ni abriendo el mar, sino ahora con la muerte y resurrección y la llegada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, con brazo levantado lo sacó de ella. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Claro, aquí Pablo está resumiendo y no está profundizando toda la enseñanza que hay del por qué 40 años caminó en el desierto y los soportó. Bueno, sabemos que ya proféticamente también, como una sombra de lo que iba a venir, porque la Biblia es profética, Dios nos estaba anunciando ya que la mayoría de los que hoy han sido sacados del mundo por la mano poderosa de Dios y por medio de Cristo, no permanecieron en la verdad como el primer pueblo. ¿Qué pasó con el primer pueblo? Bueno, Dios los empezó a probar una vez que pasaron el Mar Rojo y cantaron y se regocijaron porque los sacó Dios de la esclavitud con mano fuerte. De hecho, María, la hermana de Moisés y Aarón, hizo un cántico precioso y echó a la mar las enfermedades. Caballo y jinete echó a la mar y se regocijaron. Pero ¿qué pasó? Que ya en el desierto, cuando Dios empezó a probar su fe, su fidelidad, porque este camino es de prueba y todo es una sombra, y los dejó sin agua, empezaron a murmurar.
se empezaron a quejar. Y Moisés siempre les decía, ¿por qué dudan del poderoso que los sacó con mano poderosa? De hecho, llegaron a un lugar donde había agua, la probaron y era agua amarga, que le llamaron Mara. Y el pueblo siempre murmuró. También, cuando empezó a caer el maná del cielo, se molestaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros extrañamos las ollas de carne que están en Egipto. Así de igual manera, Dios nos saca. Empezamos a venir a la palabra y nos habla de la cruz. Nos habla del verdadero camino. Y muchos dicen, ¿qué es esto? No, yo no puedo dejar mi trabajo. Yo no puedo dejar mi esclavitud. No. Y yo extraño mi carne, extraño el alimento que me trajo Satanás. Ok. Ahí empezó a pecar el pueblo. Y de igual manera, cuando Moisés sube por las tablas y por la ley de Dios, estuvo 40 días en el monte. El pueblo, en ese trayecto, junto con Aarón, que era un sumo sacerdote, hicieron un becerro de oro. Hicieron otro Dios y el pueblo se sentó a comer y a beber, que representa la comida de Satanás, a embriagarse, a prostituirse, hablando siempre simbólicamente con parábolas, pero con figuras terrenales que sí sucedieron así, para profetizarnos Dios lo que iba a pasar con la llegada de Cristo Jesús. Sobre todo hoy, que estamos en la apostasía. Bendito hermano. Ahora, ¿qué pasó? Que Dios, en vez de llevarlos a la tierra prometida, los soportó el pecado 40 años, pero igual se volvieron idólatras, adorando, como ya lo vimos, a las estrellas, etcétera. Dios permitió que murieran en el desierto, no les dio la tierra prometida, se las dio a la descendencia, a todos los que nacieron en el desierto, mas no a los que salieron de Egipto, excluyendo a 2 personas que sí entraron de las que salieron de Egipto, que fue Josué y Caleb, nada más. Moisés, Aarón, todos quedaron del otro lado. Bien, entonces aquí empieza a decir, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. También a mí me gusta, aunque estamos viendo una enseñanza que está dando Pablo a un pueblo que tenía la ley mosaica, pues a mí me gusta también profundizar la bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, para poder ir comprendiendo cómo todo el Antiguo Testamento era una profecía y una sombra de lo que iba a venir el día de hoy. Hoy, el que Dios me saque de Egipto por medio de Cristo es por medio del Evangelio, por medio del Mar Rojo, que es el bautizo. Y una vez que con fe me bauticé, los carros de Faraón, Satanás y Faraón ya no me pueden tocar, ya no me pueden seguir, ya soy pueblo de Dios. Una vez que me bauticé y salí del agua, representa pasar el Mar Rojo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, en el discipulado viene la prueba de fe. En todo mi discipulado viene la prueba de fe. Y la mayoría se quedan postrados en el desierto por lo que ya dije, por el pecado que Dios profetizó, que sigue estando hoy y que a mí, como representante, lo he podido entender porque he visto a las que fueron ovejitas alguna vez, cómo quedaron postradas en el desierto y comidas por aves de carroña, sus carnes, que hoy son los demonios que están operando en sus cuerpos, y cómo quedaron abajo. Ahora bien,
Proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, los que logran llegar a tener un crecimiento espiritual y terminar el discipulado son aquellos que alcanzaron la estatura del varón perfecto y que Dios les dio un ministerio y no el hombre, y les dio un don. Ahora bien, estos son los que pueden entrar a tierra extranjera, donde hay católicos, donde hay incrédulos, y vamos a ganar territorio con el Evangelio, vamos a ganar territorio para matar por medio del bautizo en la carne, que la gente muera, que tome su cruz y que Cristo Jesús lo resucite para que dejen todos sus ídolos y ganar el territorio para Dios. Es lo que hicieron los primeros apóstoles. Tuvieron este privilegio. Una vez que terminaron su discipulado, entonces Jesús les dijo, ahora sí, vayan a todo el mundo, multiplíquense, lleven el Evangelio, llenen el mundo de Evangelio, para que vayan a ganar toda esa tierra que era de Satanás, se multipliquen y la ganen para Dios. Claro que se hizo, sí, ahora estamos en la apostasía, pero en su momento, hace 100, 200, 300, 400 años para atrás, hubo un avivamiento de cristianos en todo el mundo y se expandió el Evangelio en todo el mundo. Ya estamos en los tiempos de apostasía. Entonces, así el primer pueblo, la tierra prometida donde manaba leche y miel, es precisamente también que el que ha alcanzado el ministerio para ir a pelear, para ir a conquistar, hemos alcanzado la leche y la miel para poderla dar, que hoy es la palabra y es la leche no adulterada, como dice en Pedro, y que nosotros podamos dar. La primera ciudad que fue derrotada, que tenía unos muros, fue Jericó. Y de ahí, bendito hermano y bendita hermana, usted lee el libro de Josué, cuando Josué fue un verdadero siervo de Dios, manejado por Dios, y el pueblo iba en victoria, ganando esa tierra prometida, la cual hoy es Israel, y que fue tierra para un solo pueblo en el Antiguo Testamento. Despojaron a los cananeos, despojaron a 7, como dice aquí, 7 tribus feroces, las expulsaron y Dios les heredó esa tierra, así como también nosotros podemos tener la herencia del campo cuando somos primogénitos y llegamos a algún lugar donde no se ha predicado la palabra y ganamos a una colonia, o a la mitad de la colonia, o a un cuarto de la colonia, según la época que hayamos vivido. Entonces, esa es la herencia y esa es la posesión que Cristo Jesús nos trajo, porque eso representa mi vida. Ese representa mi campo para mantenerme con vida y bendecido. Bueno, entonces ya les dice, ¿verdad? Aquí, y habiendo destruido a 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. El número 7 tiene simbolismo, es lo completo, ¿verdad? Y de igual manera, nosotros con el Evangelio vamos a destruir una nación que era del diablo, que era de Satanás. Las vamos a destruir con la espada de la verdad, con el Evangelio. Dice en el versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, lo mismo que hizo Pedro y Esteban, a los que han dado un seguimiento, están dando una cátedra de que tienen la palabra en el corazón, de que tienen los tesoros del Antiguo Testamento en el corazón, de que conocen perfectamente la ley y, ojo,
Estos hombres estaban hablando sin un rollo, de época a época, de libro a libro, empezando desde Éxodo, luego con Josué, en un orden, así como viene en la Biblia, y luego en Jueces. Porque usted lee Josué y data de todo el tiempo que ganaron, expulsaron estas 7 naciones y ganaron. Luego entra la época de los jueces, ya cuando Josué muere, donde el pueblo se olvida de la ley de Dios, donde empezó a ser pecadora por hacer tributarios y perdonar vidas de naciones que Dios había dicho destruyanla. A los que han leído, que también tiene simbolismo, Dios se enojó y entonces esa época de 450 años de los jueces es una época donde viene Barak, donde viene Sansón, donde vienen varios profetas que Dios levantó en su momento para librar al pueblo cuando estaba oprimido. Bien, entonces hay como por 450 años les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel, porque efectivamente después de jueces viene primera de Samuel y segunda de Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y usted lee, bendito hermano y bendita hermana, siempre la terquedad, la necedad del pueblo de Dios, porque en los tiempos del profeta Samuel hubo paz precisamente por este profeta, porque después de los jueces, ya en la cola, habían sacerdotes como Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fines, que eran pecadores y que el padre permitía pecado. Entonces Dios se molestó y le profetizó a ese sacerdote deshacer a él y a su simiente. Y levantó al profeta Samuel, que fue un gran profeta, Samuel, que gobernó al pueblo por tiempo. Pero cuando Samuel era ya viejo, sus hijos de Samuel no andaban conforme al corazón de Jehová y el pueblo no los aceptaba. No eran como Samuel. Entonces, Samuel cuando ya era viejo, entonces el pueblo empezó a pedir un rey, como las demás naciones que estaban a su alrededor. Y fue Samuel, le dijo a Dios, Señor, el pueblo está pecando, y dice, no llores porque no te han desechado a ti, sino a mí, pero dales un rey. Claro, todo no por convencer a Dios, todo con profecía, todo con un porqué. Porque la época de los reyes profetiza que hoy somos reyes y sacerdotes, profetiza la iglesia, profetiza a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal es un rey. Y recordemos, bendito hermano, que la bendita palabra de Dios dice que fue escogido Saúl, el primer rey que reinó Israel, de la tribu de Benjamín, y que fue ungido por Dios por medio del profeta Samuel cuando se perdió el ganado de su padre y lo andaban buscando. Bueno, es otra historia, ¿verdad? También recordemos, para ir adelantando el versículo que viene, que Saúl fue infiel y Dios lo quitó y se hizo de otro, siendo aún Saúl rey, se hizo de otro llamado David, que era un muchacho, que era muy joven, y que fue Samuel a la casa de Isaí, del padre de David, a ungirlo, y que tenía varios hermanos. Pero el que menos esperaba Samuel fue el que ungió, el que cuidaba las ovejas, el más chico de los hijos de Isaí. Bueno, dice Saúl varón de la tribu de Benjamín por 40 años, reinó Saúl.
por 40 años. Ahora, quitando a este Dios, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y recordemos, bendito hermano, que el reinado empieza con la tribu de Benjamín, pero que David fue amigo de Dios y que Dios le prometió a David que si le era fiel, toda su descendencia iba a ser de reyes. David fue amigo de Dios, cumplió el pacto, no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá, y agradó a Dios. Que recordemos que si usted lee también la genealogía, porque para allá va a ir ahorita Pablo, de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. De ahí María, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y José eran de la tribu de Judá. Recordemos que fue engendrada María, siendo virgen, por el Espíritu Santo, pero al final de cuentas nació de una mujer de la tribu de Judá, para que la profecía se cumpliese y Dios también pagase la promesa de David, que todo su linaje iba a ser de reyes, si le era fiel. Ahora, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice en el 23, de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjese bien, ya está introduciendo aquí a alguien que los judíos no aceptaban en las sinagogas. Ya, por eso Cristo Jesús siempre les decía, lean, escudriñen, porque las escrituras dan testimonio de mí. Nada más que los fariseos y los saduceos, como eran pecadores, no tenían conocimiento, no se dedicaban a la lectura ni a escudriñar, como hoy los falsos profetas desconocen las escrituras, no las leen. Y aquí vemos un varón, cómo les empezó a hablar, vuelvo a repetir, sin pergamino, con la palabra en el corazón, como Dios lo había profetizado en este nuevo pacto, que la palabra la iba a poner en nuestros corazones y no en piedras ni en pergaminos, sino en nuestros corazones. Y aquí lo estamos viendo. Dice entonces, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Levantó, le dio vida. Ahora, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué está diciendo? Claro que el que está predicando es el Espíritu Santo, pero vemos para convencer a uno que era el primer pueblo. Dice, ustedes conocieron a Juan el Bautista. ¿Por qué no creyeron? ¿Qué gritaba Juan el Bautista? Que antes de que Cristo Jesús viniese a enseñar, primeramente, en un orden, vino Juan el Bautista gritando en el desierto, ¡arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan fue el que dio testimonio y el que dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Un judío circuncidado que estuvo por años bautizando en el Jordán, bautizando en agua al primer pueblo por años y discipulando y dando testimonio de que el que venía detrás de él, porque así lo decía, yo bautizo en agua, y les daba testimonio a estos de la circuncisión que le pedían, ¿quién eres tú? Y él decía, yo soy aquella voz que clama en el desierto, que está escrita, yo no soy el Cristo. Dice, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar el calzado de su correa. Él los bautizará en espíritu y fuego. Entonces, aquí está hablando Pablo desde el Antiguo Testamento.
profecías de nuestro Señor Jesucristo por medio de David y de Juan el Bautista, que dio testimonio del Salvador. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y sí, el bautizo que Juan en su momento Dios le permitió predicar fue para un arrepentimiento. Fue para creer que el primer pueblo fue pecador, como ya lo vimos en Romanos, y esperar a que Cristo Jesús muriera y resucitara para que les viniera el Espíritu Santo. Bueno, dice en el 25, más cuando Juan terminaba su carrera, antes de que lo decapitaran, muy importante, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo, él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Voy a explicar este versículo, bendito hermano y bendito hermano. Primero, mas cuando Juan terminaba su carrera, esto es muy importante, Juan terminaba su carrera. Recordemos que todos los cristianos, todos los que hemos alcanzado por la gloria de Dios el ministerio, tenemos una carrera. Como dijo Pablo, yo he corrido la buena batalla, ahora me está esperando la corona de vida. Y también alguna vez dijo, no es que yo ya haya ganado, sino prosigo en la carrera para ver si soy asido para lo cual fui llamado. Pedro también se despide y dice, yo ya acabé la obra. Ya, acabé la obra y Dios la vio y la bendijo y vio que era buena y me voy a descansar. Así también, Dios nos ha levantado a cada uno para su obra. Juan tuvo una obra. Y antes de que terminara su carrera, recordemos que Dios permitió que fuera decapitado por la pareja de Herodes, que le era ilícita, que era mujer de su hermano. Ya sabemos la historia, ¿para qué me voy a detener a decirle y qué significa eso? Porque también tiene significado el que hayan decapitado a Juan. Bueno, entonces, dijo, ¿quién pensáis que yo soy? Decía Juan el Bautista. No soy yo, él. Decía, yo no soy el Cristo. Dice, mas he aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahorita le voy a explicar esto. Le voy a explicar qué significa el haber decapitado a Juan. Brevemente y rápidamente. Juan era una cabeza de Cristo que señalaba el pecado de Herodes, que Herodes era un amigo de Juan, que estaba creyendo en la palabra y que escuchaba la palabra y que en su momento le dijo, te es ilícito tener a la mujer de tu hermano, y la mujer del hermano le molestaba la palabra, le molestaba la ley de Dios, le molestaba que le fueran a quitar el ser ramera, prostituta, y también el ser mujer de un poderoso, rica y millonaria. Entonces, de igual, tiene representación hoy esto. La mujer de Herodes hoy es la mujer de Satanás, que son las iglesias, ¿verdad? ¿Y qué quieren hoy? ¿Qué es lo que quieres? Quítale la cabeza, no quiero escucharlo más. De igual manera, la cabeza hoy es Cristo, dentro de una congregación verdadera. Pero hay mujeres que hoy representan rameras, que están en el mundo, que nos decapitan, que no nos escuchan, que rechinan dientes, que dicen, endurece esta palabra, que cállate, que mátalo. Así como a Cristo, mátelo, ya no lo queremos escuchar más. Bueno, ahora dice, yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. También hay mucha enseñanza. Juan el Bautista fue el profeta más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, porque él es el que dio testimonio acerca del Cordero en vivo, ya no por profecías, sino el que lo señaló y el que lo bautizó. No él, sino el instrumento. Ahora,
Juan, el calzado de Cristo Jesús significa llevar el Evangelio, pero las sandalias significa llevar el Evangelio. Como dicen Romanos, bienaventurados los pies que llevan las buenas nuevas, pero para poder llevar el Evangelio necesito ser digno, y solamente la sangre de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección me hicieron digno. Mediante un arrepentimiento, mediante la cruz y mediante un discipulado, me hicieron dignos de poder llevar hoy el Evangelio. Juan no tuvo esa oportunidad de enseñar el camino conforme al Espíritu Santo, conforme a la cruz. Él nada más fue un instrumento para preparar el nuevo pacto y la perfección. Juan el Bautista no tuvo el privilegio, aunque se viera la vida eterna, como lo tiene usted y yo, de llevar el Evangelio a los gentiles, de haber caminado como Pablo, como Pedro, como Jesús, y haber predicado el Evangelio. Él no tuvo la oportunidad, el del nuevo pacto. Entonces, por eso dice, yo no soy digno. Claro que Juan no había participado de la sangre de Cristo Jesús. Aún así se salvó. Aún así se fue a la vida eterna. Juan el Bautista estuvo en el primer pacto. No fue limpio con la sangre de Jesús, pero sí, como muchos en el primer pacto murieron guardando el primer culto, van a estar en la vida eterna también. Como David, como Elías, como Eliseo, etc. Ahora, por eso dice, yo no soy digno de tocarle las sandalias. Ahora, medite, bendito hermano, la bendición que nosotros tenemos. Porque Cristo Jesús a mí, y yo espero que a usted, lo vino a hacer digno para poder llevar el Evangelio, que recordemos que llevar el Evangelio debe de ser con santidad, debe de ser con limpieza. Es por eso que también al primer pueblo, cuando fue sacado de Egipto, las sandalias con que salieron nunca se les desgastaron en el desierto durante 40 años que caminaron. No se les desgastó. Ya profetizando como una sombra que el Evangelio no se nos desgasta. Día con día trabajamos, sean 15, 20, 30 o 40 años, no se nos desgasta este fruto que el Espíritu Santo da del Evangelio y llevar la bendita palabra de Dios. A nosotros nos ha hecho dignos de hoy poder lavar los pies de Cristo Jesús y poner sandalias, que es la obra y es el trabajo de un ministro. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 32 y vamos a ver mañana el versículo 26. El 25 lo terminé de explicar. Recordemos que Pablo está dando testimonio al primer pueblo con una sabiduría en su corazón, empezando desde Moisés y llegando hasta Cristo Jesús. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.